El piruvato deshidrogenasa es la primera enzima componente del complejo piruvato deshidrogenasa (PDC). El complejo piruvato deshidrogenasa contribuye a la transformación del piruvato en el acetil CoA carboxilo mediante un proceso llamado descarboxilización del piruvato. El acetil CoA se puede usar en el ciclo para llevar a cabo la respiración celular, por lo que el piruvato deshidrogenasa contribuye a vincular la vía metabólica de la glucólisis al ciclo del acetil cítrico y a liberar energía a través del NADH. La fosforilación se produce por un piruvato deshidrogenasa quinasa específica de ATP entre residuos de serina en la enzima y conduce a la inactivación. La quinasa se activa por un acetil CoA, NADH, NAD+ y un ATP elevados y se inhibe por un aumento de piruvato en la enzima de fosfo y se convierte en la enzima activa DEX-fosfo por un piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Continuando con nuestra síntesis, decimos que el oxaloacetato más el acetil-CoA se combinan y ellos dos producen un ácido cítrico. La sintasa cataliza la adición a un doble enlace, en este caso la adición del grupo acetil al ácido carboxílico, lo cual nos da como resultado un citrato. Voy a hablarles acerca del malato y su proceso dentro de la síntesis de ácidos grasos. El malato es un ácido carboxílico, es decir, un compuesto que tiene al inicio o al final de la cadena una unión del carbono, dos enlaces de carbono con el oxígeno y un enlace con OH. En el caso de el malato, este tiene tanto al inicio como al final de la cadena, tiene esa misma característica. El proceso de síntesis de ácidos grasos dentro de citosol, lo que sucede es que el oxalacetato sufre un proceso de reducción en el que pasa a convertirse en malato. ¿Quiénes intervienen en este proceso? Una enzima llamada malato deshidrogenasa y también el NAD más H, que pasa a ser NADH, y cuando luego el malato entra dentro de la mitocondria, el proceso es inverso, es decir, el malato pasa a ser oxalacetato y esto lo hace a través de el NADH más H, que pasa a convertirse a NAD, y pues también a través de la enzima de malato deshidrogenasa. Ese es el proceso. Esta reacción tiene como molécula inicial el piruvato, que aquí encontramos la estructura molecular del piruvato, la cual está conformada por 3 carbonos, 4 hidrógenos y 3 oxígenos. Los 3 carbonos están representados con el color negro, los 4 hidrógenos están representados con el color blanco y los 3 oxígenos los tenemos representados con el color rojo, que son 3. Entonces, como decía inicialmente, esta reacción tiene como molécula inicial el piruvato, que proviene del citosol y el cual es el producto del oxalacetato obtenido en la reacción número 2. Entonces, este piruvato es recirculado nuevamente en el citosol para llegar a la mitocondria. Además, en su generación se produce NADP, que es utilizado para la síntesis de ácidos grasos. El piruvato entonces atraviesa la membrana mitocondrial para llegar al interior de la mitocondria. A través de su generación, a través del consumo de un ATP y una carboxilación,
y se transforma nuevamente en oxalato. Toda esta reacción y este proceso es catalizado por la enzima piruvato carboxilasa. Bueno, para describir el paso número 7 de la síntesis de ácidos grasos, decimos que una vez salida la molécula de la mitocondria debe pasar o debe superar la pared celular mediante una molécula transportadora. Una vez sale de esa molécula transportadora se va a convertir en un malato, el cual consta de 4 hidrógenos, de 4 oxígenos, 4 átomos de oxígeno y 4 de hidrógeno. Para poder hacer esa conversión, o para poder convertirse en esa molécula, necesita de una enzima que se ubica en este lugar, que sería el piruvato. Para que se convierta en piruvato se debe realizar un proceso de desoxigenación, el cual comprende en que se liberan 2 átomos de carbono y queda convertido en piruvato carboxilicato. Esa sería la síntesis del paso de ácidos grasos. Bueno, vemos que en el paso 8 el piruvato se ha degradado, o sea, de citrato vuelve a pasar a piruvato y pasa por un transportador del piruvato. Si nosotros vemos acá, esta es una proteína que ayuda a que el piruvato pueda traspasarse. Hay una transportación molecular. Sabemos que el piruvato es un compuesto muy importante para la célula, ya que es un sustrato clave para la producción de energía. Pertenece al grupo cetona y está unido al segundo átomo de carbono. Vamos a ver su molécula. Entonces vemos acá que tiene 1, 2 y 3 carbonos. Tiene 1, 2, 3 y 4 hidrógenos y está conformado por 1, 2 y 3 oxígenos. Y su fórmula es C3H4O3. Este transportador del piruvato también es conocido como lanzadera citrato y piruvato. Se dice que el transporte del piruvato depende del cotransporte de protones o anteaporte del ion hidroxilo, por lo que el piruvato puede entrar pero no salir de la mitocondria. Esto es lo que estamos viendo en el paso 8. En la síntesis de ácidos grasos, el malato cumple una función muy importante, ya que por medio del NADP+ y el NADPH más H+ y el CO2 se transforma en piruvato más adelante. Gracias a estas reacciones, la oxidación del NADH citológico para que éste pueda ser usado en la matriz de la mitocondria de la célula. El NADH más H es una oxidación por oxalato citoplasma a través de una reacción catalizadora por la enzima malato. Esto quiere decir que en este proceso se encuentra en una oxidación, o sea que el NADH+ es una regeneradora a partir del DAD+, a través de la oxidación del malato, también conocido como oxalostetato. Aquí tenemos representada la molécula del oxalacetato, el cual se va a oxidar mediante una enzima para poder convertirse en malato. Entonces, al oxidarse, el proceso que ocurre es el siguiente. Se va a liberar un hidrógeno, en este caso esta es la molécula del NADH, entonces va a liberar un hidrógeno y va a convertirse en NAD. Seguido del proceso del oxalacetato,
se va a oxidar mediante una enzima llamada malato deshidrogenasa. Teniendo en cuenta que tiene que liberar un hidrógeno, entonces lo que va a hacer esta molécula es liberar uno de estos dos enlaces que tiene acá para que se pueda anclar a otro hidrógeno. Entonces, al ocurrir este proceso, la molécula que nos queda es esta. Entonces, como pueden observar, acá se eliminó el doble enlace que tenía y se agregó el hidrógeno que le hacía falta a la molécula. Entonces, este es el proceso, teniendo el oxalacetato que pasa por un proceso de oxidación mediante la enzima de malato deshidrogenasa y finalmente queda convertido en malato. En este momento les voy a hablar sobre la síntesis de lípidos. Voy a explicarle una parte del proceso de esta síntesis. Entonces, vamos a iniciar aquí. Entonces, esta reacción inicia con el citrato que ha salido de la mitocondria hacia el citosol. Entonces, como podemos ver acá, tenemos la estructura molecular del citrato, el cual pues la podemos identificar con contiene carbono, oxígenos, hidrógenos. Entonces, como podemos ver, pues entonces esta es la estructura del citrato. Esto pasa con ayuda del transportador del citrato que está en la membrana mitocondrial. Este citrato tiene la capacidad, es una molécula que tiene la capacidad de atravesar dicha membrana para que nuevamente se convierta en acetilcoenzima A, pues ya que el citrato reacciona con una molécula coenzima, la cual se le une, como podemos ver acá. De igual manera, con el gasto energético de una molécula de ATP y catalizada por una enzima llamada citrato liasa. Puedo decirles que el acetilcoenzima A, esta es su estructura molecular. Luego de haber sido catalizada por una enzima llamada citrato liasa, esta origina como producto el oxalacetato.